Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele. Estamos en los estudios Close to the Edge, en este momento en el estudio central, donde venimos haciendo hace mucho tiempo el programa. A veces lo hacemos desde algún festival, a veces de otros estudios como los Gelassenheit en Alemania o incluso en el Valle de Punilla, el estudio Cage. Hoy estamos aquí. Recién, antes que empezara el programa, se vieron algunas imágenes, algunos planos, una secuencia extraordinaria de nuestro siglo, película de Artabash Pelejan. ¿Por qué esos planos? Planos del cosmos, planos de ese intento por momentos de vencer la ley de la gravedad, vencer las cuestiones materiales intrínsecas de la supervivencia y la existencia, para de pronto ir hacia otros mundos y al mismo tiempo no solamente reconocer la infinita variedad, como también la infinita sensación de espacio sin fin, en el que estamos en un planeta que parece firme, pero que nunca deja de moverse y de que además rota en su propio eje. Uno olvida de eso, porque es muy fácil olvidar la experiencia de lo cósmico. Pues bien, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de dos películas, una que está intrínsecamente ligada al cosmos, es Spaceman, el astronauta. Ese es el título que se le dio en Netflix. Deberían haber dicho el cosmonauta, porque el astronauta en cuestión es un astronauta de la Unión Soviética, o de aquel entonces de Checoslovaquia. Por el otro lado vamos a hablar de una película que en principio no sucede en las estrellas, pero que sí de alguna forma transmite la percepción del abismo, que permite a veces sentir el cosmos infinito, el abismo frente al fin de una vida. Vamos a hablar en ese sentido de Totem, la película de Lila Vilés, que es una maravilla. También está en Netflix, misteriosa y curiosamente. Ambas películas tienen algo de este reconocimiento de lo finito, de nuestra vida como una existencia y una experiencia de la finitud, de un tiempo breve que se acaba, que no es para siempre. Y además vamos a hablar de una película hermosa, era una de mis favoritas de las que estuvo en el Oscar, que es Los que quedan, la película de Alexander Payne. Ahí no hay tanta relación con el cosmos, ni mucho menos, pero sí hay algo asociado a lo que sí trabaja muy bien también la experiencia, bueno, las tres en general, las tres películas tienen también un sustrato dramático vinculado a los afectos más primordiales, a los que nos acompañan, a nuestros hijos o a las personas que amamos. Todo eso vamos a hablar hoy en el Cinematógrafo, y así comienza. Recién decía de que el film de El astronauta, que vuelvo a insistir, se debería haber llamado El cosmonauta, porque así se llamaban las personas que en la órbita de la Unión Soviética pretendían viajar, ser los testigos del mundo más allá de la Tierra. Y la película está asociada a la década del 70. Adam Sandler es este Yakov que está en el cielo. Hay un fenómeno que se ha advertido desde la Tierra, un cúmulo, una nube cósmica que no se sabe muy bien qué es, puede quizás ser peligrosa. Por consiguiente, sale esta expedición, que es la expedición de un solo hombre. Ya desde el inicio, Sandler está en el espacio, y de inmediato vemos ahí la mujer que maneja parte de la operación es Isabella Rossellini, que se comunica con él a través de un sistema precario para nuestra época, pero no precario para aquella, que tiene que ver con una transmisión telefónica televisiva que para nuestro tiempo puede sonar no solamente primitiva, sino ridícula, pero no lo es si uno se sitúa en ese entonces.
la película juega con esta idea de la distancia. En la Tierra, Sandler tiene una mujer, que es Karen Mulligan. Y Mulligan está embarazada. Por lo tanto, aquí hay una trama dramática que está asociada también a un problema que toda persona que tenga una pasión fuerte en su vida, en algún momento tiene esa decisión entre ir consecuentemente, cueste lo que cueste y pase lo que pase, en la consecución de un sueño, de una pasión o de una vocación, y el encuentro con personas que nos aman, que aman, y que muchas veces es muy difícil hacer coincidir y conciliar ambos requerimientos. En ambos casos conlleva a un compromiso y a mucho tiempo. Entonces esto es uno de los elementos de la película. Pero pasa algo más. Del mismo modo que suscitaba la soledad constante e inapelable del personaje aquel que compuso una de las mejores composiciones de Tom Hanks en Naufragio, la película de Zemeckis, en esa soledad la necesidad de que haya alguien. No solamente transmitiendo y hablando, que es un esfuerzo comunicacional y muy costoso, sino en la misma nave. Y allí quizás por deseo, es un delirio, o quizás no, la película nunca resuelve esto, o al menos no lo hace explícito, aparece una entidad que efectivamente no es de nuestro mundo. De nuestro mundo me refiero al humano. Por lo tanto luce como una araña, y como una araña con múltiples ojos y con habla. Tiene el don del habla, la voz es de Paul Dano. Y en ese sentido se empieza a establecer primero la desconfianza hasta que se confía, y en la confianza esta especie de entidad arátnica que tiene el don del habla también tiene el don de la escucha y de la interpretación. Casi que es como un terapeuta, casi que es como un psicoanalista espacial vinculado con el mundo de las arañas, o si se quiere, un insecto freudiano. Es en ese sentido, una vez que se pasa la eventual posibilidad de verlo como algo absurdo y ridículo, se vuelve muy interesante esa interacción. Del mismo modo que se volvía muy interesante la relación de la pelota Wilson con el nombre y el personaje aquel que recién nos referíamos de Tom Hanks. Allí empieza a haber obviamente un trabajo de reflexión y de reconsideración de las decisiones tomadas por parte del personaje de Sandler, que extraña muchísimo a su mujer. Y quizás su mujer ha dejado de querer estar con él. Es también uno de los dramas que allí aparece. Eso hace que, o permite al relato incluir otro personaje interpretado por Lena Olin, que es una veterana ahora del cine, una mujer muy hermosa, antes, ahora y seguramente siempre. Lo más interesante pasa por una apuesta que suena anacrónica, puesto que tiene algo del mundo de Solaris, incluso de Tarkovsky, aunque sin la componenda soviética fuerte, adusta, que tenía aquella película. Y al mismo tiempo, o a contrapunto, tiene algo también del universo del último Terrence Malick. Hay algo así como un aire New Age en la película, que está un poco también enfatizado por la banda de sonido, que es de Max Richter, que suele hacer grandes obras simples pero sinfónicas para algunas películas que transcurren en el espacio. Por consiguiente, tiene ese tono casi de catedral del cosmos. Pero no deja de ser interesante, por el exceso que la película plantea. La música es demasiado ubicua. Hay algo que hacen con los recuerdos, por ejemplo, él cuando recuerda algo, cuando está hablando con esta terapeuta arátnico, recuerda algo con su mujer, y todos esos recuerdos, incluso de su infancia, y todos esos recuerdos son recuerdos que funcionan como un flujo de conciencia que se hace visible y que trabaja a una gran velocidad, es un flujo de conciencia a mucha velocidad que está siempre en una situación curva. Eso es una cosa interesantísima de la película, pero que también abunda, por momentos es excesivo
abusa de ese recurso. Si no hubiera abusado tanto de recurso, la película hubiera sido increíble, lo es igual, a pesar de que inmediatamente uno la podría ver, si uno la ve desatento y con mal humor, se la puede calificar de bodrio. No lo es. No lo es porque hay allí una apuesta muy particular a encontrar la dimensión más sensible de lo que implica la pérdida de los seres queridos, la importancia que tienen los otros en la constitución de quien uno es. En la soledad infinita del cosmos eso se siente y se presiente y se padece, eso está en la película y está muy bien trabajado. Y bueno, y hacia el final sí ya hay una cosa que es una suerte de, de explosión cósmica media New Age que hace a una idea del cosmos como un todo o nosotros disolviéndonos en el cosmos o algo por el estilo. La película es una rareza, es una anomalía por sus tiempos, por los tiempos que tiene, la forma del montaje. No es una película de acción, es una película de acción psicológica, si se quiere. Pero ahí está, una rareza. Yo tuve la posibilidad de verla en pantalla gigante en Berlín, en el Festival de Berlinale recientemente, y lo habíamos visto con un crítico, Tomás Guarnacha, un crítico muy joven, y decíamos, qué rareza es esto. Bueno, véala y vea si es así. Yo creo que lo es una rareza interesante. Spaceman. You are clear for the Chopra sample collection simulation. Confirming scenario beta 33. Sample collection simulation confirmed. Peter, are you reading? Still on camera D. Yes. Electrical fine, camera dead, same story. That's half the ship's cameras malfunctioning. I don't understand what's happening. I'll file another report. I'm sure that'll be very effective. Can someone go to my home? Why? Still haven't heard from her. Okay. We'll find her. Don't. The Holdouts, o conocida también acá con los que quedan, es una película de Alexander Payne. Si recordamos las películas de Payne, Entre Copas es probablemente la más conocida, una de mis favoritas es Nebraska. Estamos ante un director que se caracteriza por trabajar en una tradición más clásica. Quizás este filme está más cercano en cierta forma a Nebraska en términos de la importancia que tienen aquí los vínculos. Es un gran cineasta del retrato del vínculo afectivo. Estas son probablemente son las películas más logradas que ha hecho en los últimos años y se circunscribe a la década del 70, más precisamente hacia la Navidad de esa década. Estamos en una escuela en el norte de los Estados Unidos, cercano a Boston, y allí está este personaje magnífico, concebido e interpretado por el gran Paul Giamatti, que básicamente es un profesor de historia, adusto, cansado, siempre contrariado, no muy querido por nadie, pero que en realidad es una persona fantástica, o tiene algo interesantísimo tiene una riqueza propia, porque ama profundamente la historia. Es un gran lector de los estoicos, ahí hay un libro que él regala que tiene que ver con eso, y en este sentido quizás falta alguien que descubra ese lado desconocido del personaje. Y será justamente un joven, que es Dominique Sessa, que habrá de ser un joven que no es muy querido por el resto tampoco, que tiene problemas con su madre y el marido de su madre, que tiene un padre, de pronto eso aparece en una situación muy peculiar que es tremenda y extraordinaria, la escena en cuestión que hace alusión o lo que implica ese padre, y bajo estas circunstancias es donde la película irá creciendo desde el punto de vista de su trama como también del orden afectivo.
se quedan en una universidad que está, en un campus que está muy alejado de todo y tienen que pasar a la universidad. La cocinera, Mary, que es Dave Joy Randolph, la mujer que ganó el Oscar a Mejor Interpretación Secundaria Femenina, que es la que cocina, una ordenanza más que anda por ahí, y ellos dos. En la interacción va creciendo la película y es extraordinario lo que pasa. Porque es extraordinario cómo filmar, literalmente, dos cosas. Por un lado, el anudamiento afectivo con otros. Cómo ir trabajando, cómo filmar, cómo seguir, cómo encontrar las elipsis para que uno, como espectador, pueda ser testigo del crecimiento afectivo entre dos desconocidos. Y por otro lado, algo más. Cómo esos encuentros permiten muchas veces a los personajes retomar ciegas marcas que se tienen, como diría en un poema hermoso Philip Larkin, que son las marcas que de alguna manera definen nuestra forma de vivir, o lo que queremos y no podemos, o lo que podemos sin saber que lo queremos. Es decir, los primeros condicionamientos, o aquellas cosas que nos condicionan en el modo de ser, que muy difícilmente los podemos retomar, entender y quizás tomar distancia. Hay algo de esto en la película que es una verdadera maravilla de cómo lo filma. Como filma además los momentos de cómo se debe filmar incluso. Ciertos momentos de felicidad, cuando por ejemplo en una escena notable de la película, festejando la Navidad, cuando prenden las bengalas, en el interior de la casa la cámara lentamente, en un plano, en un traveling hacia atrás, toma distancia, porque esa felicidad de esos cuatro personajes hay que respetarla, y la manera de respetarla es a la distancia, si no sería una intromisión. La película es una maravilla, traten de verla por ahí. Su título es Los que quedan, más conocida por The Holdouts, que es la película de Alexander Payne. Decíamos cuando empezamos el programa que la idea de una dimensión del cosmos, ¿no? Dos dimensiones del cosmos. Por un lado la evidente, la de Spaceman, ¿no? La del astronauta, donde el escenario es el cosmos. Pero uno pierde a veces la relación con el cosmos en la Tierra, por decirlo así, puesto que la vida cotidiana, la vida doméstica, no permite entender que incluso el movimiento de la Tierra en su eje y en la órbita nos hace sentir, entre otras cosas, los cambios de luz en el interior de una casa. Siempre recuerdo Pedro Costa diciéndome: yo entendí cómo trabajar la luz en mis películas cuando comprendí que era muy bruto en la manera que experimentaba la luz en mi propia casa. Bueno, en esta película en cuestión no se trata de una cuestión de luz, aunque hay un trabajo inteligente de iluminación, porque toda la película de Lila Vilés, titulada Tótem, evita desde el vamos, en los interiores, reproducir un concepto de iluminación propia de la televisión, es decir, un concepto de que la luz debe mostrarlo todo. Hay una dimensión de las sombras, hay una dimensión de las variaciones de la luz en el interior de la casa. Pero lo cósmico aquí, en esta película desgarradora, porque es el intento de una niña de entender que su papá se va a morir, o que se está por morir. Su papá está por cumplir años, pocas veces lo puede ver, vive en un cuidado permanente en la casa familiar, pero debido a su cumpleaños, quizás sea el último,
Lo que sucede es que va a haber una fiesta y vienen los amigos, los familiares, todo. El padre se prepara para ese momento, la niña lo espera, lo ve, lo adora, lo observa, quizás por última vez. Lo que sucede a lo largo de toda la película es la percepción constante, o en todo caso la cámara como una extensión, tanto desde lo que ella ve como también como la cámara la ve a ella, como si ella pudiera filmarse y verse a sí mismo desde la lectura de ella. Es algo muy interesante eso. Y eso lleva, entre otras cosas, a un angostamiento. Los planos suelen ser más cerrados que abiertos, como si estuviese pegado, como si la cámara fuera una forma de arropar al personaje, de cuidarlo. Es muy impresionante ver eso, sobre todo cuando uno recuerda la película precedente de Avilés, La camarista, que al revés, ahí se seguía la vida cotidiana de una mujer que trabajaba limpiando hoteles y los planos en general eran distantes. Es decir, que hay una decisión programática en ese concepto. No todo el tiempo es así, pero generalmente es siempre en una dimensión del mundo que se va cerrando hacia la línea. En la película hay momentos muy divertidos y muy cómicos, a pesar de lo que estoy diciendo, ¿no? Que es una niña tratando de comprender la muerte de su papá. Y en eso es genial, porque hay una curandera que aparece en un momento que incluye o introduce la dimensión de lo absurdo. Ese es un momento, hay otro que hay una meditación cuántica. Por otro lado, el contraste es el padre, el abuelo de la niña, que es un psicoanalista que tiene algún problema de salud ha tenido, de haber fumado mucho probablemente, y tiene una traqueotomía, entonces sigue atendiendo y está constantemente de mal humor y dice barbaridades sobre lo que pasa alrededor de él e introduce el punto de vista escéptico. Es decir, que también aparecen dimensiones de la creencia frente a la posibilidad de la muerte. Eso también está en la película. Pero lo que decía yo al inicio, la intuición del abismo, se suscita a propósito de la mirada de la niña en relación a distintos animales que van apareciendo. No solamente un perro y un gato, que los hay, sino de un caracol, de un escorpión, de una mantis religiosa, de hormigas. Es decir, en la misma casa habita un mundo, un ecosistema, y es allí donde hay una relación entre la dimensión biológica cósmica, si se quiere, del mundo y la experiencia doméstica con los objetos, el mobiliario, etcétera, que muchas veces funcionan no como una negación de lo infinito, del abismo, del cosmos, sino como una forma de protección frente a ese abismo. Porque en última instancia la idea de hogar es eso. En fin, es una película extraordinaria, se llama Tótem, segunda película de la cineasta mexicana Lila Avilés. Se puede ver en Netflix. Estírale de ahí, suavecito, suavecito. Qué bonita es la bonita. Ahí vamos. Fuego, 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 fuego.